Oigan ahora los que temen a Jehová, que para siempre es su misericordia. Amantísimo Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque una vez más podemos acercarnos a ti y meditar en tu palabra, reflexionar en ella y considerar tu obra de salvación, considerar la buena nueva del Evangelio a la luz de tu palabra. Te rogamos, Dios, que nos dé sabiduría, inteligencia, conocimiento, ciencia, ilumina nuestro entendimiento para que a la luz de esta palabra seamos edificados, exhortados y consolados por tu poder, por tu Espíritu Santo. Obra en cada uno de nosotros y prospera tu palabra, Señor, en lo que la has enviado. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos dando gracias. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Como es usual en el Salterio, nos encontramos ahora con un salmo mesiánico antes de un salmo de la ley o de la Torá. Aunque posiblemente en su propósito original no haya sido compuesto como un salmo mesiánico o pensando en el Mesías, su estilo es muy similar a otros salmos que específicamente nos hablan de este Mesías enviado por Dios, o del Mesías que vendría y que libraría al pueblo de una manera milagrosa por el Señor. El reino del Mesías, en los salmos comúnmente llamados mesiánicos, se fusiona con el reino de Dios como tal como vimos en el Salmo 2 y en el Salmo 18 en su momento. Este salmo tiene un especial parecido con el Salmo 18, en donde David expresa su gratitud al Señor por esta maravillosa salvación. Gracias. Ahora, en el Salmo 118, vamos a encontrar un salmo que probablemente puede ser atribuido a David, aunque no se nos menciona de manera específica. Y en este salmo lo encontramos agradeciendo a Dios y haciendo del primer versículo el resumen de todo este cántico. Así que reflexionemos hoy en este eterno amor de pacto de Dios. Miremos al Señor y consideremos lo que nos dice en el versículo 1, que para siempre es su misericordia. Esto es lo que vamos a estar hablando, que para siempre es su misericordia. Así que den gracias a Dios. Eso es lo primero que nos dice el Salmo. Hay una acción de gracias acá y se exhorta a todos a darle gracias a Dios, a unirse en alabanza, en gratitud al Señor. Y un día como hoy, ustedes y yo recibimos la misma exhortación. Ser agradecidos con nuestro Dios, con el Dios del pacto, con el Dios que es fiel a ese amor pactual. El salmista, por lo tanto, nos insta a que demos gracias al Dios vivo, al Dios verdadero, porque Él es bueno. Y sabemos que la bondad de Dios es exclusiva, es un atributo específico, especial de Él. Él es perfectamente bueno y no hay nadie como Él. Su bondad es este atributo que Él también comunica a los suyos por medio de su Espíritu Santo, para que den un reflejo los suyos de esta bondad de Dios. El salmista nos recuerda, a la luz de todos los hechos de Dios, de todas las intervenciones de Dios a favor de su pueblo, que Dios es bueno. Y por eso debemos darle gracias. Todos los que hemos venido un día como hoy a celebrar la misericordia del Señor, sabemos por experiencia propia que Dios es bueno. Todos los que hemos venido a los pies de Cristo, cuando consideramos la cruz, entendemos que Dios es bueno. Todos los que hemos sido redimidos del poder del diablo, los que hemos sido redimidos del pecado, sabemos en verdad Dios es bueno. Y podemos entonces atender la exhortación que se nos hace aquí, a darle gracias a Dios, porque su misericordia es eterna. Dios es eterno. Asimismo es la misericordia del Señor. Su amor pactual y su fidelidad a ese amor pactual permanece para siempre. Dios nunca cambia, la misericordia de Dios tampoco. Esta es una buena noticia, hermanos, en la que debemos descansar, en la que debemos confiar. Ustedes y yo no podemos
dejar de contemplar la cruz, dejar de contemplar al Señor crucificado, quien ganó nuestra completa salvación, y entender que la misericordia de Dios es para siempre, que el sacrificio perfecto de Cristo nos ha hecho a nosotros salvos, libres, apartados para Dios para siempre. El sacrificio de Cristo es eterno y los efectos de este sacrificio también son eternos. La misericordia que nos fue entregada por parte del Señor también es eterna. Aunque el salmista en su tiempo no haya conocido la obra de Jesús, no haya visto la encarnación de Jesús en su entendimiento de lo que Dios había hecho, podía decir que la misericordia de Dios es para siempre. Aunque él no haya visto esa consumación de la venida de Cristo, conocía cómo Dios se había interpuesto a favor de los suyos y había experimentado la fidelidad del Señor por su pueblo, por amor a su pacto, y había comprendido efectivamente la misericordia del Señor es eterna. Así que, ¿cómo no unirnos nosotros hoy al salmista en esa gratitud? A nuestro Dios, al mismo Dios cuya misericordia es eterna. ¿Cómo no reconocerle nosotros y exaltarle? Se nos dice entonces, denle gracias a Dios, alaben al Señor. Al Señor debe alabarlo todo su pueblo. Versículos 2 y 4 se usa una figura similar a la que vimos en el Salmo 115 del 9 al 11, en donde se habla de todo el pueblo de Dios, del pueblo de Israel, de la casa de Aarón y de todos los que temen al Señor. Se anima a todo el pueblo de Dios a que confíe en él, en el Salmo 115. Pero acá en el Salmo 118 se nos dice que todo el pueblo de Dios debe darle gracias, que todo el pueblo de Dios debe alabarlo. El pueblo en general, los descendientes de Israel, los ministros de la casa de Aarón, aquellos que deben anunciar, defender la verdad de Dios, pero todos los que temen al Señor también, a los que temen al Dios vivo y verdadero, se les llama a que se regocijen en el bien de su Mesías y declaren que la misericordia de Dios es para siempre. Pero no solo declararlo, sino experimentarlo ellos, regocijarse en esa verdad. La iglesia del Señor en todos los tiempos ha declarado, ha experimentado esta verdad. Nosotros, como iglesia del Señor en este tiempo, también debemos hacerlo. No somos la excepción, sino que también tenemos el llamado a declarar que para siempre es la misericordia de nuestro Dios. Y es Jesucristo precisamente aquel ungido por medio del cual podemos hoy nosotros experimentar esa misericordia. Veamos la cruz y allí tenemos la muestra de esa misericordia. En segundo lugar, en este salmo se nos dice que alabemos al Señor porque su misericordia es para siempre y se nos insta a considerar la misericordia de Dios trae salvación eterna. La misericordia eterna trae salvación eterna. El salmista no está celebrando una mera liberación ocasional, temporal. Si nosotros consideramos el Salmo 118 como contemporáneo al Salmo 18, nos trasladamos a la época en que David reconoce cómo Dios lo había librado de todos sus enemigos y celebra esta liberación, cuando el arca es trasladada a Jerusalén también. Allí estaba celebrando una serie de victorias que Dios había dado a su Mesías, a su ungido. La liberación de sus enemigos señalaba la gran liberación que nuestro Señor Jesucristo, como Mesías eterno, traería de forma definitiva al pueblo de Dios. El salmista entonces nos testifica que fue sacado de esa estrechez, fue sacado de ese lugar apretado, de la angustia, a un lugar espacioso, bajo el cuidado de Dios, bajo la ayuda del Señor. Y nos declara, la misericordia del Señor trae salvación eterna para todos los que confían en Él. Leamos del versículo 5 al versículo 9. Desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió, respondiéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre.
Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. El salmista confió en el Señor, elevó su clamor a Dios y fue escuchado. Y vio en Dios su ayuda. Vio a Dios entre los que le ayudaban y pudo concluir, definitivamente no hay como confiar en el Señor. Es mucho mejor que confiar en hombres, por más poderosos que estos puedan ser. Finalmente no son más que hombres débiles, egoístas, de corazón engañoso, de fuerza limitada, cosa que no sucede con Dios, quien es todopoderoso, quien es fiel, quien es bueno. ¿Has puesto tu confianza solo en Jesús o esperas todo de algún ser humano? Puedes ver a Cristo como tu ayudador, incluso entre tus hermanos que te animan a seguir, a esperar en Él, que te exhortan a ser agradecido con Dios por su eterna salvación. Hoy es preciso considerar que solo Dios es nuestro libertador, que solo Dios es nuestro ayudador, en quien podemos confiar plenamente y podemos conocerlo también entre aquellos que nos ayudan. Podemos conocer a Dios entre nuestros hermanos que fielmente también están buscando glorificar, honrar al Señor. Cuando nos congregamos, cuando nos juntamos para la adoración, nos animamos unos a otros al amor, a las buenas obras. Y allí está el Señor, fortaleciéndonos y animándonos también. Se nos insta entonces a alabar a Dios, porque para siempre es su misericordia, ya que esta misericordia trae salvación eterna a su pueblo, para que sea Dios su fuerza, para que sea Dios su cántico. Leamos verso 10 al 14. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Mi fortaleza y mi cántico es Jehová, y Él me ha sido por salvación. El salmista está diciendo, lo rodearon enemigos numerosos, y muy probablemente esto aplicó en manera especial a David. Otras naciones se levantaron contra él también, buscaron destruirlo, buscaron destruir la obra de Dios. Pero allí es donde aparece el Señor, allí es donde interviene Dios de una manera especial. Su intervención se hizo efectiva a favor de su siervo para que Dios fuera su fortaleza y su cántico. Él pudo decir esto cuando vio esa intervención de Dios. Hermanos, otra vez miremos a la cruz de Cristo. Cristo se interpuso a favor nuestro en la cruz. Para que tú y yo no sufriéramos la ira de Dios, Él se interpuso. Para que tú y yo no fuéramos al infierno, Él se interpuso. Llevó todo tu pecado y el mío. Se interpuso a nuestro favor para darnos salvación. Así que podemos también nosotros, como el salmista, decir que Él es nuestro cántico, pero también es nuestra fuerza, que nos capacita para glorificarle. Vamos un momentico al Salmo 18. Leamos el versículo número 2. Alguien que me ayude. Salmo 18, verso 2. ¿Qué nos dice? Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Dios se interpuso para que siempre fuera la mano de Dios y no el brazo del hombre la fortaleza de su vida. Recordemos, hermanos, el Señor Jesús también ha vencido y ahora está reinando, colocando a todos sus enemigos y nuestros bajo la planta de sus pies. Recordemos lo que nos dice el Evangelio. Vayamos a Colosenses capítulo 2,
versículo 14. Miren lo que hizo el Señor Jesús en la cruz contra todas las acusaciones que teníamos por causa de nuestros pecados. Vamos a Colosenses, capítulo 2, versículo 14. ¿Qué nos dice? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y si leemos el verso siguiente, dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermanos, la cruz es nuestra victoria. Allí venció el Señor. Allí nos ha dado victoria también a nosotros. Vayamos a primera epístola de Juan, capítulo 3, el verso 18. Primera de Juan 3, 18. Nos dice, hijitos míos, así es, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No, no es esta la cita. No es primera, sino Juan 3:18, la seguridad que tenemos. El que cree en él, el que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Libres de cualquier clase de condenación. Y en Romanos 16:20, cuando el apóstol se está despidiendo en su carta, anima a los hermanos asegurándoles que en breve el Dios Todopoderoso, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, aplastará en breve a Satanás. Se nos habla de la victoria que tenemos en Cristo, la victoria que Cristo ha obtenido y que nos favorece a nosotros con esa victoria. Un día, mis hermanos, cuando estemos en la gloria, cuando el Señor venga, cuando seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos, cuando estemos con Él para siempre, podremos, como el salmista, con toda la iglesia universal, cantar también diciendo, Dios es nuestra fuerza y nuestro cántico, y se ha convertido en nuestra salvación. Él es nuestro cántico, nuestro gozo, nuestra esperanza, porque Él es el que nos ha dado verdadera salvación. Pero el salmista decía, esta salvación que ha traído el Señor para que el pueblo se fortalezca en Él, para que encuentre en Dios su fuerza, su cántico, va a producir una verdadera, una completa adoración, para que le adoren los justos. Pero desde ya podemos tener voces de júbilo, de salvación, por la salvación que Dios nos ha dado. En nuestros hogares, hermanos, podemos tener gran alegría, no por el dinero que sobreabunda, no por la buena salud que gozamos, no por los logros que hemos obtenido, sino porque la misericordia de Dios nos ha alcanzado. Yo quiero que pensemos en esto, hermanos. A veces en nuestros hogares nos dejamos llevar por lo que no es correcto, por pensamientos equivocados, por abrazar filosofías mundanas. Y no tenemos alegría en nuestros corazones, no hay alegría en nuestros hogares. Pero si, hermanos, Dios nos ha salvado, ¿por qué no se cumple lo que decía el salmista? Voces de júbilo y de salvación hay en la tienda de los justos.
verdadera alegría, porque Dios nos ha salvado, porque la misericordia de Dios nos ha alcanzado. La misericordia eterna del Señor trae salvación para que le adoren los justos, pues que son testigos de las obras poderosas del Señor, de su interposición, de su brazo poderoso, que nos trae convicción de que Él está de nuestro lado. Y que no moriremos, sino que viviremos para ver la bondad de Dios, para testificar de ella, incluso cuando somos reprendidos fuertemente por el Señor a causa de nuestro pecado, sabiendo que si Él nos reprende es para nuestro bien. Vayamos al Salmo 118 y leamos los versos 15 al 18. Leámoslo juntos. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Me castigó gravemente Jehová, mas no me entregó a la muerte. No olvidemos a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, es por Cristo que ustedes y yo hemos pasado de muerte a vida. Sí, físicamente un día vamos a morir. O si el Señor viene antes, seremos transformados. Pero podemos decir también, no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Celebraré el nombre del Señor para siempre. Porque tenemos vida en Cristo. Y podemos regocijarnos, como lo hacía el salmista. Y en nuestros hogares, donde Dios ha manifestado su salvación, puede haber también verdadera alegría, verdadero gozo, porque nos ha alcanzado la misericordia del Señor. Ante esta obra de Dios, ante esta declaración, ante este testimonio de lo que Dios ha hecho, ¿cuál es la reacción que podemos tener? ¿Cómo deberíamos responder? Ante la gracia de Dios, como estamos estudiando en la escuela dominical, ¿cómo respondemos? ¿Qué es lo único que nos queda? Gratitud eterna. Ese es nuestro tercer punto. Ahora se nos presenta el salmista dispuesto a traer sus sacrificios de gratitud al templo y nos habla de las puertas de justicia. Un comentarista decía, las puertas de la casa consagrada a un Dios justo, las puertas de una casa donde se fortalecen los principios de justicia y donde las emociones justas del corazón pueden expresarse en el lenguaje de la alabanza. Así debemos considerar la casa de Dios. Así deberíamos considerar la iglesia del Señor. Pablo llamaba a Timoteo a comportarse adecuadamente en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Eso es la iglesia. ¿Tenemos ese entendimiento de lo que es la iglesia? ¿Comprendemos cabalmente lo que es la iglesia y el llamado que tenemos como tal? El salmista venía para ofrecer sus sacrificios a Dios en esta casa donde el nombre de Dios había sido invocado. A esta casa entramos por esa puerta que Dios ha puesto. Y sabemos hoy que esa puerta para salvación es Jesucristo. Y por esta puerta entrarán todos aquellos que reciben su justicia. Así que le debemos eterna gratitud al Señor. El versículo 21 nos recuerda lo que se había dicho en el verso 14. Dios nos ha salvado de una manera milagrosa. Pero el verso 22 y 23 recalca que esa salvación que ha traído esta misericordia de Dios es un acto soberano de Dios mismo. Un acto de solo Dios. Incluso ante el rechazo que se había experimentado por aquel puesto por Dios para bendecir a su pueblo. Esto pasó con David, pero esto también pasó con Cristo. ¿Se acuerdan que a él lo desecharon los edificadores, los líderes religiosos de su época? ¿Y qué dijo el Señor? Vamos un momentico a Mateo 21, versículos 42 al 43. Alguien que me ayude leyéndolo.
Mateo 21, 42 y 43. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desechaban los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto. ¿Y es cosa maravillosa en estos ojos? Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y Pedro también recuerda estas palabras en su carta, primera de Pedro 2, 7, citando el Salmo 118. Como les decía, aunque no necesariamente el propósito original del Salmo fuera hablar de ese Mesías y lo que iba a ocurrir con Cristo en un futuro, lo que ocurrió con David y lo que ocurrió con aquellos rechazados por Dios, ocurrió con Cristo y se aplica a Cristo. Y Cristo está diciendo, así como rechazaron a David en su momento, pero Dios lo ratificó como rey, así pasaría con este Mesías, con este ungido por Dios. Sería rechazado, pero vendría a ser la piedra principal colocada en esa esquina del edificio, lo que ellos entendían, la piedra principal en la cual se armaba toda la trabazón o todo el cimiento de un edificio. Solía ser de los más grandes, más sólidos, más cuidadosamente construidos del edificio, o el de mayor eminencia. Tal era la posición entonces de aquel que fue rechazado en su época, probablemente David, haciendo alusión a él. David fue rechazado por muchos, lo tuvieron en poca estima, pero Dios lo confirmó como rey. Dios lo confirmó como tal. Pero era la posición también eminente que ocuparía nuestro Señor Jesucristo en relación con la iglesia. Vayamos a Efesios capítulo 2, versículo 20. Y miremos la eminencia que tiene nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces la iglesia, se nos está diciendo acá, se construye por lo que Dios ha revelado en su palabra. Y coloca la ilustración de un edificio. La piedra principal, el cimiento de este edificio es Jesucristo mismo. No hay otro cimiento para la iglesia. Este que fue rechazado fue colocado como cimiento de la iglesia. Definitivamente el salmista tenía razón al decir, todo esto es del Señor. Esto es de Dios únicamente. La salvación que he experimentado solo podía venir del Señor. Su origen está únicamente en Dios. No es el resultado de la sabiduría o del poder humano. No era el resultado de alianzas humanas. No era el resultado de una espectacular cancillería con otras naciones para lograr una alianza internacional. No, no era nada de eso. Barnes comentaba también, es motivo de admiración, de regocijo y de alabanza que uno, despreciado, rechazado, crucificado, haya sido resucitado del sepulcro, que su religión se haya extendido tanto por todo el mundo, que influye en la humanidad como lo hace, y que él mismo es exaltado a un rango muy por encima de todo principado y autoridad y poder y dominio, y de todo nombre que se nombra, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Esta misericordia que trae salvación nos ha llenado también de profundo gozo. Regresemos a nuestro salmo y leamos versículos 24 al 27. Salmo 118, ahora los versos 24 al 27. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos, ahora te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar.
Esos versículos señalan el gozo del salmista por la salvación de Dios, lo especial que se hizo, este día de reposo en el cual podía venir y dar gracias a Dios ante la interposición que había recibido favorablemente de parte del Señor. Y la respuesta de los ministros, de los sacerdotes del Señor, bendiciendo a su pueblo en el nombre del Señor, diciendo: bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Se muestra acá este día especial, esta adoración especial, como un día nuevo, un día glorioso, en el cual ofrecer alabanza y gratitud a nuestro Dios. Hermanos, si nosotros procuramos observar diligentemente, correctamente el día de reposo, encontraremos cuán especial es. Y diremos también: este es el día que hizo el Señor. Un día especial en el cual podemos ofrecer nuestra gratitud al Dios que nos ha salvado, que ha tenido misericordia de nosotros. Encontraremos lo que el salmista encontró, que la verdadera prosperidad había empezado ahora y quería que esta prosperidad avanzara, continuara, porque Dios se había interpuesto a su favor. Los sacerdotes bendecían al que venía a ofrecer sus sacrificios de gratitud. Las palabras fueron usadas también para referirse a nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando tuvo esta entrada gloriosa a Jerusalén? Así como estas palabras decía: sálvanos ahora, Jehová, te ruego. Hosana es la palabra que utilizan, fue la misma palabra que utilizaron también cuando se refirieron a Jesús. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hablando de este Rey glorioso, de este Rey que venía en victoria a ofrecer sacrificios a Dios. Lo que esta multitud de pronto no supo en ese momento es que Jesucristo ofrecería su propia vida en sacrificio a Dios para la salvación de todo su pueblo. Y termina el Salmo diciéndonos: Jehová es Dios. El Dios verdadero, el Dios vivo, el único, el cual es digno de completa adoración. Versículo 27 otra vez, el Salmo 118. Jehová es Dios y nos ha dado luz. El Dios del pacto, el Dios que vive para siempre, es el único, el verdadero Dios, que nos ha sacado de oscuridad, que nos ha sacado de tinieblas. Hermanos míos, como iglesia del Señor, hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Así que sacrifiquen alabanza a Dios. Y entonces el salmista, luego de escuchar a los sacerdotes diciendo esto, él responde: mi Dios eres tú y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Esta es la respuesta. Esta es la respuesta de aquel que recibe esta bendición, de aquel que viene en gratitud a Dios y escucha o recibe, más bien se deleita en esta bendición de Dios y reconoce que el Señor es su Dios. El Señor, por medio de su palabra, se nos revela como el único verdadero Dios. Y los ministros fieles tienen que anunciar esto, no pueden decir otra cosa. Pero el pueblo de Dios debe abrazar tal verdad. Solo Dios debe ser adorado, nadie más. Repito, solo Dios debe ser adorado, nadie más. Como el salmista, todo el pueblo del Señor debe declarar solemnemente: mi Dios eres tú y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Y concluye el Salmo con el mismo versículo con el que inició, diciendo: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Esta verdad nos lleva entonces a ser agradecidos con el Señor al considerar su salvación eterna, al considerar su permanente interposición a favor de los suyos, a gozarnos y asombrarnos de la obra que solo Él ha podido hacer, a regocijarnos en Él, a adorarle junto con todo su pueblo. Amados hermanos, recordemos que es Jesucristo esa piedra que fue desechada por los edificadores, pero escogida por Dios
para cimentar, para sostener a su iglesia. Él es el único eminente entre nosotros a quien debemos adorar, en quien obtenemos la misericordia eterna de nuestro Dios, en quien podemos regocijarnos y alabar la bondad de Dios y proclamar, porque para siempre es su misericordia. Oremos. Amantísimo Dios y Padre que estás en los cielos, gracias te damos por tu palabra, gracias por la meditación que a través de este salmo podemos tener. Gracias, Señor, porque este también es nuestro cántico a ti y nuestro llamado a otros a unirse a nosotros en esta alabanza, a unirse a nosotros en este propósito de alabarte, de bendecirte, de exaltarte, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor, por habernos prolongado tu misericordia. Por ese amor fiel a tu pacto es que no hemos sido consumidos, sino que fuimos perdonados, fuimos justificados, fuimos escogidos en Cristo, fuimos, Señor, santificados por la sangre del Cordero. Gracias te damos. Gracias te damos por esa bondad, por esa misericordia, por ese amor que te ha placido darnos. Ayúdanos, Padre Celestial, a reconocer esta obra tuya, a reconocer esta bondad tuya y ser agradecidos. Ayúdanos a reconocer en nuestros hogares que solo tu gracia es la que trae gozo, verdadera alegría. Como decía el salmista, voz de júbilo y de salvación en las tiendas de los justos. Señor, que en nuestros hogares esa verdadera alegría tuya pueda estar al contemplar tu misericordia que nos ha alcanzado. Ayúdanos, Dios, prospéranos también ahora, te rogamos, como hacía el salmista. Que la obra de Cristo cada vez se vea más en nuestras vidas. Que la obra de tu salvación, Señor, siga prosperando nuestras familias, nuestros hogares, para que tu nombre sea engrandecido, sea exaltado. Para que nosotros nos unamos junto con todo tu pueblo, exaltando esa misericordia eterna. Y que podamos decir que tú eres nuestra fuerza, que tú eres nuestro cántico, que tú eres nuestra salvación. Te bendecimos, Dios, te damos gracias. En el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén.